Hey, ¿qué tranza, chatos? Pues este video es algo muy diferente a lo que ya hemos visto en el canal. Pues va a ser un video un poquito pues más serio, no va a tener tanto meme ni tanta edición, porque pues como ya se ve en el título vamos a hablar acerca de mi opinión personal acerca de la beta de Modern Warfare 3. Pues lo que pudimos ver a lo largo de esta beta pues lo podemos dividir básicamente en 4 puntos que ahorita los vamos a estar viendo. A mí me gusta empezar con el pie derecho, así que vamos a hablar primeramente de las cosas buenas. Vamos ya de una vez a lo que truje Chencha. En cuanto a las primeras cosas buenas, tenemos el aspecto de la movilidad. Siento que la movilidad sí mejoró respecto al Modern Warfare 2, pero se siente muy apegada a lo que fue la movilidad en el Modern Warfare 1. A lo mejor en el slide sí se siente un poco más corto el slide, pero pues también tenemos ciertas ventajas, ciertos perks en los que nos podemos equipar para que el slide se parezca más a lo que fue en el Modern Warfare 1. Hablando del Modern Warfare 1 del 2019, que pues sí nos da alguna fluidez más de movimiento, pero pues luego vamos a indagar un poquito más en esto, en los aspectos malos, ya que a pesar de ser un punto muy positivo, tiene también un pequeño contra que más adelante lo vamos a ver. Otro punto positivo son los mapas, ya que son reutilizados del Modern Warfare 2 original. Pero pues este lo puse positivo, pero entre muchas comillas, ya que sinceramente yo creo que la mayoría hubiéramos preferido que hubieran sido unos mapas nuevos y no mapas que se nos habían prometido que se iban a meter en el juego pasado, pero que a final de cuentas se metió un montón de mapas reciclados de un juego ya antiguo que en mi opinión es una elección buena de mapas, pero pues también dejaron un poquito a deber, pero es algo bueno ya que los mapas de Modern Warfare 2, pero el Modern Warfare 2 del año pasado, ese sí tenía mapas nefastos, totalmente injugables, y este pues ya se sienten los mapas un poquito más jugables. Pero pues también tiene un punto en contra, que eso también lo veremos un poquito más adelante. Los sniper me parece que en este momento a lo mejor están un poquito chetados, pero se me hacen bien, ya que recuerdo un poco a la época dorada de Call of Duty, donde los sniper eran muy usables, ya que se sienten demasiado potentes y muy fluidos al usar. No se sienten lentos y tan pesados, tan toscos como en juegos pasados. Y pues sí tiene esos típicos hitmarkers raros que eran muy usuales en Black Ops 2 sobre todo. Pero siento que son sniper que son utilizables y sobre todo son muy divertidos a la hora de usar. Así que eso personalmente, más que una desventaja que muchos lo ponen que están rotos, a mí no se me hace. Y eso que yo no soy una persona que use mucho sniper, se me hace un añadido algo divertido, ya que siento yo que en otros juegos eran muy inusables. Otra cosa buena de la beta, yo creo que es el minimapa antiguo. Ese añadido se me hace muy bueno, ya que ya desde juegos pasados teníamos que el minimapa nomás era una raya de coordenadas, que ahí se marcaban los puntos rojos y el minimapa estaba de adorno nomás. A mí sinceramente eso no me gustaba, le miraba muy poca utilidad, ya que nomás podíamos saber dónde estaba el respawn. Pero pues ya con este nuevo minimapa, que bueno, es entre comillas nuevo, ya que es el que habíamos tenido de toda la vida en la saga de Call of Duty, se me hace que es un buen añadido, ya que era algo que la comunidad pedía mucho y que sinceramente saber de dónde te disparan es muy útil, ya que te ayuda a cazar esos camperos que se meten en las esquinitas y nomás ves el puntito ahí fijo, y pues sí te sirve mucho para saber de dónde te caen los plomazos, vaya. Ahora entramos al segundo punto, que son detalles que tiene el juego, pero que seguramente van a arreglar en el juego final, o que sinceramente espero mucho que arreglen en el juego final. El primer punto es que el launcher en All Gen tarda mucho en abrir. O sea, ya que abriste el launcher de Warzone, tienes todavía que esperar más tiempo a que abre el juego, ya que le das clic. Tarda casi un minuto más o medio minuto, pero la neta ni sé, pero se siente una eternidad desde que haces el clic. Tarda demasiado en All Gen comparado a Next Gen. O sea, sí era esperarse obviamente que Next Gen pues abriera de volada,
pero pues tampoco creo que sea para tanto si son los mismos gráficos, nomás se mueve a otros mapas. No sé por qué tarda tantísimo en abrir. Y luego para acabarla, cuando abre, se notan detalles en las texturas o no te deja ver los personajes que salen. Y pues eso, en mi opinión, se me hace un punto muy negativo, ya que parece que hay también problemas de rendimiento en All Gen. Problemas de rendimiento que no habíamos visto en juegos anteriores. O sea que no sé si esté hecho así a propósito para que ya todos nos pasemos a Next Gen, o si sea algo pues normal por el juego, no sé. Pues la duda ahí queda, porque ya nos la han aplicado con juegos anteriores cuando salió la Next Gen, como lo fue con Advanced Warfare y Black Ops 3. Estas consolas obviamente son mucho más potentes que lo fueron Xbox 360 y PlayStation 3 en su momento, pero pues de todas maneras ahí queda la duda, pues ya por los antecedentes que hubo sobre eso. Luego también en All Gen, en esta beta, me di cuenta que los bugs de sonido eran demasiado recurrentes. No había partida en la que el sonido no se bugueara, donde la mona no gritara granada como 10 veces. Entonces, en mi opinión, eso se me hace un punto pues algo negativo, ya que como que te saca de onda pues cuando estás inmerso en el juego tratando de jugar y que la mona se ponga a gritar granada, granada, granada como 10 veces, o que el mismo audio se empiece a trabar y se distorsione. Se me hace muy feo, además de que los pasos, pareciera que los pasos de los aliados se oyen mucho más que los enemigos. Y pues igualmente a lo mejor Activision va a decir, no, es que tenían el silencio mortal estos vatos. No, no es cierto. Si desde los primeros días de la beta, antes de que se desbloqueara el silencio mortal, ya se notaban este tipo de errores y parece que no lo han solucionado. En mi opinión, otro aspecto muy negativo es bugs que también hay en All Gen sobre la identificación de enemigos, y también me he dado cuenta de que no es solo en All Gen, sino también en Next Gen, ya que si nos fijamos arriba de la cabeza de nuestros aliados y nuestros enemigos, según la distancia hay una bolita que es azul si es de nuestros aliados o roja si es de los enemigos. Muchas veces no aparece ninguna de ningún color. En muchos gameplays me ha tocado que estoy jugando y que veo a alguien acercándose y no sé si es aliado o enemigo, y empiezo a disparar y resulta que es aliado. O hay veces que spawneo y que resulta que tampoco se le ve si es aliado o enemigo, y me mata porque resulta que era enemigo. O sea, son bugs que sí te arruinan un poco esa experiencia. Y aprovechando este punto, también los respawns están totalmente mal. Me ha tocado jugar en los mapas y aparecer literalmente enfrente de enemigos, o que los enemigos respawneen enfrente de mí, y eso también te arruina mucho la experiencia, porque vas corriendo bien campante y resulta que llega un güey y aparece su compañero al lado y aparece otro y entre los tres te machacan. O igualmente uno le puede arruinar la experiencia a esa gente, ya que van apareciendo y uno les dispara y pues ya los matas y pues el vato se agüita y se va llorando. O sea, sí es algo que te puede arruinar mucho la experiencia si no arreglan los respawns ya en el juego final. Otro punto que a lo mejor puede dividir poquito a la comunidad, pero que en lo personal lo veo como un detalle que ojalá y arreglen, es que las rachas no valen la pena. En sí, yo creo que las únicas rachas que realmente son útiles son el UAV y el VV de respuesta, porque las demás, las rachas de matar, no matan. O te puedes hacer una o dos bajas con rachas muy altas, pero que ni siquiera vale la pena conseguirlas. Inclusive el Juggernaut, le pusieron una escopeta y la movilidad es como muy tosco y te sientes muy lento y te matan muy rápido. Entonces no sé, a mí me gustaba el Juggernaut de otros juegos donde en lugar de una escopeta era una ametralladora ligera y con esa sí reventaba, pero con este no. En este apenas te haces 3, 4 bajas y te matan, por lo que parecería que mejor te conviene no equipártelo, salir con tu arma normal y seguir con tu misma movilidad. Parecería que matas más. En este juego, no sé,
Se me hace que las rachas no matan para nada, están totalmente nerfeadas. Y a lo mejor es para proteger a los jugadores nuevos que siempre Call of Duty en estos últimos años ha estado haciendo, cuidar a los jugadores nuevos para descuidarnos a nosotros los que ya llevamos bastante tiempo jugando. Y ahora sí vamos a los puntos más malos de que viene esta beta, que son las cosas malas de la beta que seguramente van a estar en el juego final. Para empezar, el sistema de nivel de armas no me gusta, porque no sé, a mí no me gusta tener que jugar con una ametralladora para poder usar un silenciador. Y pues eso se me hace realmente algo que no cuadra, ya que en juegos anteriores si no había tantos niveles de experiencia como lo hay ahora. Y sí tiene muchos accesorios, para muchos a lo mejor dicen, no, pues es mejor porque tienes más variedad. Pues sí es más variedad, pero al final del juego terminamos usando los mismos 5 accesorios. No es necesaria tanta variedad y que para desbloquear un arma buena tengas que usar una ametralladora y una escopeta para tener el mismo accesorio. Pues realmente en lo personal es algo que no me gusta. Y esto va aunado a otra cosa que lo voy a decir y creo que ya muchos lo han dicho y pues es muy evidente. El maldito skill-based matchmaking. No, hombre, en realidad este sistema yo creo que es el cáncer de estos Call of Duty nuevos, ya que volviendo al punto anterior del nivel de armas, con el skill-based matchmaking da flojera subir las armas, porque no puedes sacar ninguna buena partida, ninguna racha de 3 ni siquiera, porque si no juegas con el meta no vas a sacar nada. Si no juegas con el meta no puedes empezar a sacarte una buena partida, no puedes jugar para divertirte. Y es realmente estresante usar armas que no sean el meta, gracias a este sistema de búsqueda por habilidad. Y esto también ocasiona otro problema, de que a pesar de que los mapas no son malos, de hecho estuvieron en las cosas buenas que yo vi de la beta, pero hacen parecer que los mapas son horribles porque la gente no se mueve, la gente campea. Mapas que en su momento fueron mapas muy queridos, muy destacados, ahora realmente se sienten como mapas que no son frenéticos, mapas donde la gente solo se queda en las orillas. Y es porque el skill-based matchmaking hace que la gente no se quiera mover de respawn, no se quiera mover de una esquina, porque quieren nomás matar y no morir. Y pues entonces se la toman las partidas como si fuera competitivo. Estar campeando una zona nomás para estar mirando por la ventana y por ahí tirarte, en mi opinión es un punto bastante negativo, porque nos hace ver mapas que en su momento fueron demasiado buenos ahora parecer una basura. Y esto también nos lleva a este problema, que es que las partidas son lentísimas. En los modos de juego por objetivos nadie va por el objetivo. Cuando estás en dominio ves que todas las personas están campeando, tratando de matar, y pues nadie se mueve, están solo campeando una bandera, porque el equipo que tome la bandera de B y la de su respawn, ese es el que va a ganar la partida, porque nadie se va a preocupar por ir a tomar la bandera. Pareciera que en estas partidas la gente lo único que busca es matar en lugar de jugar por el objetivo. Y estas mismas partidas siempre se acaban por tiempo, no se están acabando por llegar al límite de puntuación, se están llegando a acabar por tiempo, porque la gente ni toma la bandera, se quedan campeando y pues realmente se vuelven aburridos. Especialmente Punto Caliente yo creo que fue el modo más injugable, ya que mucha gente ni siquiera se metía al punto caliente, se quedaban en los alrededores campeando con una ametralladora, campeando con una escopeta o campeando con un francotirador para que no pudieras llegar al punto y obtener el objetivo. La gente pareciera que está jugando nomás a tratar de matar y que nadie los mate, en lugar de ir por el objetivo, que para eso son esos modos. Cosa que también ha pegado en duelo por equipos, ya que las partidas realmente son totalmente estresantes. Son partidas que terminan 74-75, 73-75, partidas que yo creo que ni en competitivo se ven.
son partidas que son tan apretadas, partidas tan justas, que te la tienes que tomar con una seriedad impresionante, usar el meta del juego, que no es una partida divertida, ya que es una partida que se llega a convertir en estresante. Son modos de juego que ya no se disfrutan porque sientes que tienes que equiparte lo mejor y jugar con el máximo de tu concentración en lugar de jugar para divertirte. Todas las partidas parecen competitivos, sientes que no puedes jugar casualmente, pero pues parece que Activision también es tan tonto porque te salen 5 partidas de competitivo de nivel altísimo y luego te ponen una en donde ya puedes sacarte una proporción arriba de 2 para que te sientas bien y quieras seguir jugando, y luego enfrascarte en otras partidas donde otra vez el skill base se nota bastante, cosa que nos hace tener un juego que más que divertir es un juego que te hace enfadar. Es un juego que ya no se convirtió en lo que era Call of Duty antes. Call of Duty era un juego arcade, un juego que tú jugabas para llegar del trabajo, desestresarte, jugar un ratito con tus amigos, divertirte. Eso era el multijugador de Call of Duty. Si tú querías competir, si tú querías tomarte el juego en serio, si tú querías ser el mejor, te metías al modo ranked y listo. Un modo donde sí priorizaba que jugaras con gente de tu mismo nivel o similar. Pero ahora, en lugar de hacer partidas casuales, nos meten en todas con gente similar, de similar nivel al que ya tienes, y todas se convierten en partidas competitivas. Esa cosa se me hace muy contraproducente, ya que muchas veces la gente esponjea una cantidad impresionante de balas, porque no es búsqueda por conexión, es búsqueda por habilidad, es lo que se prioriza. Y si fuera búsqueda por conexión, las partidas iban a sentir más fluidas, ya que iba a haber más variedad de gente. Los buenos iban a poder sacar sus rachas, los normales iban a sacarse sus partidas divertidas de siempre, matando a los malillos de la sala, y los malillos de la sala iban a aprender. Pero es algo que se ha limitado bastante con este tipo de modos de juego. Ya nadie aprende a jugar, ahora siempre te quedas en el mismo nivel porque estás jugando con gente similar a ti, gente que tiene proporciones similares a la tuya. Este juego, lo que le faltaría mucho es copiar un poco la fórmula que ellos mismos aplicaron en un juego como Call of Duty Mobile, un juego que tiene su multijugador separado en 2 partes. Está separado en partidas igualadas si tú quieres jugar con gente con proporción similar a la tuya, y en partidas públicas normales donde juegas de cura, donde juegas nomás para desestresarte, para divertirte, para probar armas, para subirlas de nivel. Ellos mismos han dado la solución en ese Call of Duty. ¿Por qué no lo pueden traer a este Call of Duty? Que la gente que quiera aprender, que la gente que es nueva, que la gente que apenas va a empezar a jugar, se meta partidas igualadas para que la gente empiece a jugar con gente de su nivel y no empezar a cometer esta estupidez de meter el skill based matchmaking, haciendo enfadar a todo el fandom en general, ya que ni los malos aprenden ni los buenos mejoran, y lo único que hace es hacer este modo de juego un modo de juego desechable que rápidamente se va al olvido, como ya ha pasado en juegos pasados. Y ahora sí la pregunta del millón: ¿vale la pena comprar este juego? Pues la respuesta para mí es un gran depende. ¿Depende a qué? Primero, si eres una persona que espera jugar por diversión, pasar buenos momentos, sacar la cura con tus amigos y todo ese show, no lo compres. Porque no te va a dar esa experiencia que buscas. Es un juego estresante, un juego que con el tiempo se va a volver desechable si tú esperas sacarte buenas partidas o jugar por divertirte. Pero yo te recomiendo no lo compres, o al menos sé paciente. Y pues esperemos que Microsoft, con la compra de Activision, pueda hacer un mejor trabajo que el que están haciendo, pueda corregir esto. Y con el simple hecho de que quiten el skill based matchmaking, se va a notar una gran diferencia. Así que te recomiendo ser paciente y esperar a ver qué hace Activision, o también considerar otras alternativas como lo va a hacer XDefiant, que pues Dios sabrá por qué no ha salido ese juego. Ya lleva mucho atrasándose, tiene mucho potencial,
pero pues quién sabe por qué no salga todavía. Pero pues si eres una persona que espera jugar por diversión, mientras esté el skill based matchmaking, no veo que sea factible invertir tu dinero en ello. Ahora, si quieres el juego solamente para subir armas para Warzone, a lo mejor tienes mucho trabajo, no tienes tiempo para jugar, y pues tú nomás dices, pues me sobra una feriecilla y quiero pues subir armas para Warzone para siempre probarlas como se tiene que hacer. Pues tú estás en tu total libertad de comprarlo. En ese caso, si solo lo quieres para subir armas de Warzone y piensas subir armas y ya no tocarlo, pienso que a lo mejor no puede ser una experiencia tan desagradable para ti, ya que solo lo estarás tocando cierto tiempo y tu principal método de entretenerte va a ser jugar Warzone ya con las armas subidas de nivel. Pero pues si esa es tu postura, solo lo quieres para subir armas para Warzone, o quieres completar la campaña, o te atrae el modo zombies, lo que han visto, en ese caso sí te recomiendo comprarlo, ya que de base no es un mal juego, sino que pienso yo que es un juego que en cuanto a multijugador no es divertido, ya que es muy competitivo y el juego te obliga casi a jugar siempre con el meta. Pero pues si vas a jugar con armas diferentes solo para subirlas, no creo que te importe mucho sacarte muy buenas partidas, sino solamente subir las armas de nivel. Así que no la veo como mala opción comprarlo. Pues en conclusión y en mi opinión personal, repito, todo esto que vimos pues fue una opinión personal. Pues yo lo siento como un parche de $70 del Modern Warfare 2, pero pues con mapas mejor diseñados, ya que son de un juego clásico. Pero pues esos mapas no era difícil de que fueran mejores, ya que los mapas del juego anterior eran horribles, eran feos. Y pues no me agrada realmente que hayan reciclado estos mapas, que siga estando el matchmaking y que nos hayan vendido un juego que a lo mejor el Modern Warfare 2 puede haber sido este Modern Warfare 3 con un simple parche, un parche que arreglara la movilidad y el minimapa. Y pues por milagro hubiera sido que hubieran arreglado el skill based matchmaking, pero que no pasó. Y pues ahora tenemos un nuevo juego que repite errores de Call of Duty pasados, pero pues también repite aciertos de Call of Duty pasados. Así que yo creo que lo único que nos queda es aplaudir a Activision, ya que han reciclado mucho en estos años y pues podemos contemplarlo como algo 100% ecológico. Vive el reciclaje. Music all around, there was music all around.